Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, el Dr. Don Rosenstern y el Dr. Dave Smith. No pude detenerme. Empecé y no pude detenerme. Felicidades, caballeros. Y les damos la bienvenida a ustedes. Quiero que lo sepan en gran manera. Y qué bueno tenerles con nosotros el día de hoy. Personalmente siento que el material que estamos estudiando es el material más importante en el mundo en lo que refiere a los cristianos. No estoy hablando de nuestra habilidad para enseñar. Estoy hablando así, en mi parte, no los hermanos. Yo creo que en mi parte deja mucho que desear, pero yo le creo al Señor y escúchenme, creo que Él ha levantado este ministerio. No recibo yo el crédito personalmente, Dios lo sabe, pero yo creo que Él ha levantado este ministerio con el propósito expreso de tratar con la santificación y cómo el creyente debe de vivir para Dios. Creo que es el factor más importante en la faz de la tierra para el Hijo de Dios, cómo vivimos para el Señor. Y el factor triste es el hecho que la mayoría de los cristianos no saben cómo vivir para Dios. Tratan y ellos van de una cosa a la otra y realmente no es victoria en sus vidas. Y yo creo que el Señor ha levantado a este ministerio. Y yo le pido a usted que ore por nosotros para que podamos explicar esto de la mejor manera y lo vivamos de la mejor manera, operando como debemos. Y yo le doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo, pero quiero ver más. Quiero ver a predicadores por los miles, empezar a ver lo que estamos enseñando. Esperamos que Dios los use y esperamos así como nos usa a nosotros. Ore por nosotros, por favor, lo apreciaremos en gran manera. Muy bien. Versículo 23. Versículo 23, por favor. Porque la paga del pecado es muerte. Ese es un problema, damas y caballeros. La paga del pecado es muerte. Eso habla de la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como se ha dicho, todo esto, sin excepción, viene a nosotros a través de lo que Cristo hizo en la cruz, que demanda que la cruz siempre sea el blanco de nuestra fe. Por lo tanto, dándole al Espíritu Santo latitud para trabajar en nuestras vidas y traer su fruto. Todo está envuelto en Jesucristo y este crucificado. Damas y caballeros, así es. Y la iglesia, cuando piensa de la crucifixión, piensa en la salvación. Y correctamente, no está mal, eso es correcto, está bien. Pero hasta ahí es donde llegan, en la mayoría de los casos. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, correcto. Pero Él también pagó el precio para que podamos vivir una vida victoriosa. ¿Entiende lo que le digo? Lo reitero. Él no solamente pagó el precio para que podamos ser salvos, nacidos de nuevo, eso es lo mejor en el mundo, pero también pagó el precio que está al lado de ello, lo que se acaba de mencionar acá, para que podamos vivir una vida victoriosa. No estoy hablando de una perfección sin pecado. La Biblia no enseña eso, y si usted conoce algo del pecado entendería eso, pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros. Y eso no puede ser. Permítame cambiar esto un poco. El pecado se enseñoreará sobre su vida si trata de hacer esto por sí solo. En lo que refiere a la carne, usted no va a sobrevivir. No importa quién usted sea, usted dañará las cosas, francamente. Pero lo que Él hizo en la cruz no solamente provee una vida eterna, pero también provee victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. ¿Y cómo tengo yo eso?
¿Cómo lo obtengo? Hay algunos que me están viendo en este momento y están luchando con la nicotina, o el alcohol, o los celos, la envidia, malicia, concupiscencia, lascivia. Usted está luchando con realmente pecado de alguna manera y no puede tener victoria sobre ello y está empeorando en su vida. La respuesta es que usted ponga su fe en Cristo y la cruz. Lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó, la victoria que Él ganó. Él no ganó esa victoria por sí mismo, para sí mismo, lo hizo por nosotros. Así que si lo hizo por nosotros, Él quiere que nosotros lo tengamos. Así es, ¿No correcto, piensa usted que es correcto, así? absolutamente. Él quiere que caminemos en victoria. Así es. Victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Que no estemos en esclavitud. Amén. Pero Él no nos pide que lo produzcamos. Él nos pide que entendamos que hemos entrado a esa victoria con Él. Y esas son dos cosas diferentes completamente. La mayoría de cristianos están allá afuera tratando de esforzarse para la victoria. Usted ha estado explicándolo muy bien, pero yo quiero retroceder un poco para decir por qué mi fe debe estar puesta en la cruz. ¿Por qué debe mi fe estar...? Porque allí se ganó la victoria. Correcto, y Pablo nos lo explica en Romanos 6 mientras llega al final del capítulo aquí, por lo menos de acuerdo como definimos los capítulos nosotros. Él dijo que nuestra unión con Cristo en el momento de la redención, en el mismo momento que el pecador llega a Cristo, Él es unido con Cristo, crucificado con Cristo, sepultado juntamente con Cristo, resucitado con Él, para vivir en Él desde una nueva fuente de poder, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Es esa unión con Cristo en el momento de la redención que literalmente nos santifica, que nos aparta para Dios y que rompe el poder del pecado completamente. A través de las Escrituras, ese evento de ser unido con Cristo nos provee la libertad, libertad del mundo, libertad de la carne, libertad de los poderes de las tinieblas, libertad de la opresión, todo como resultado de nuestra unión con Cristo, siendo crucificados con Él. Lo más difícil que un cristiano trata de hacer es santificarse a sí mismo. Bueno, y no se puede. No lo puede todo hacer, ya fue no lo hecho. puede hacer, así es. Sí, ya fue hecho. Debemos entender que operamos en base a una obra consumada. Él nos unió consigo mismo. Nosotros no sabíamos nada, hermano Swagger. No entendíamos en qué debíamos poner nuestra fe. No sabíamos nada. Así es. Pero cuando Él nos unió a Él y nosotros de hecho en el siguiente momento éramos nuevas criaturas en Cristo Jesús, muchos de nosotros sin ningún conocimiento comenzamos a sentir y a presenciar la evidencia de lo que esa unión proveía. Yo era un borracho. Yo era un drogadicto cuando Jesucristo me salvó. Y todas estas cosas comenzaron a desaparecer y yo no lo podría explicar. Yo no estaba buscando la santificación, ni siquiera podía deletrear eso. Todo lo que sabía era que mi hombre interior había sido alterado, cambiado, y yo me había enamorado de la Biblia, me había enamorado de Dios, y al buscar eso, estas cosas comenzaron a desaparecer, y eso es evidencia, y toda y cada persona que ha llegado a nacer de nuevo puede decir probablemente un poco de la misma historia. Y eso es evidencia de que en la unión con Cristo fuimos santificados, libertados del poder del pecado, porque mucho de lo que nos ataba en ese momento comenzó a desaparecer sin ningún esfuerzo de parte nuestra. Simplemente ya no era un deseo ni diseño, pero sí debemos madurar en la victoria que ya hemos experimentado. Debemos saber en qué debemos poner nuestra fe. ¿Quién te dijo que no consumieras alcohol? Nadie. ¿Te detuviste inmediatamente? No lo hice. Mire, tengo un calendario en mi casa, en una Biblia que tengo yo, así como esta que está aquí, que estaba leyendo. Y yo tenía un calendario en la pared de mi oficina y yo escribía el día en el que las cosas desaparecían. En 2 semanas la cocaína desapareció. A finales de mes el alcohol se había ido. Otro mes y medio ¿Y pasó. fue eso una lucha? No, fue una decisión. De hecho, yo dije,
ya no quiero hacer esto más. Para un hombre que se levantaba en las mañanas y fumaba cigarrillos o marihuana después de 10 minutos de haberme levantado, las cosas estaban tan mal que yo estaba vomitando sangre todos los días y yo estaba bebiendo ya para las 10 de la mañana algo, ya sea una cerveza roja o algo, pero ¿Qué es cerveza roja? bueno, cerveza y jugo de tomate. Pero es una combinación. Suena horrible eso. Bueno, Sí, lo es. no importaba cuál era el sabor, sino lo que le hacía al cuerpo. Pero el punto que quiero hacer es que yo recuerdo que estaba sentado, porque mire, mi madre me había venido a visitar. Estaba yo en Nashville y ella estaba emocionada por lo que había comenzado a ver. Y yo no entendía porque mi tradición, miren, yo era salvo a los 8 años de edad. Yo había caminado por el altar, había sido bautizado. Eso en era lo aguas, que así pensabas, ¿no? Sí, estaba pensaba que, bueno, estaba experimentando algún tipo de avivamiento. Yo la dejé en el aeropuerto a finales de enero 1986, 30 días después, y me dirigí a la cantina del aeropuerto y ordené un JB y agua. No me pidan explicaciones, no lo puedo hacer. Es scotch y agua. Y yo me quedé sentado allí en la cantina y bebí la mitad del trago, volteé a verlo y dije, yo ya no quiero esto. Y desde ese día hasta hoy jamás he querido otro trago. Ahora, de ser ese hombre, estaba tan dominado por el alcohol que yo estaba o bebiendo o fumando algo en las primeras Eso horas es del día. santificación. Ese es el poder de la Eso unión es, así con es. Cristo. Sí. Mi fe está en lo que Él hizo por mí. Yo no lo entendía, pero estaba funcionando en mí porque es una realidad. Así es. Entonces, cuando aprendemos a confiar y cuando aprendemos qué es lo que Él ha hecho por nosotros, la obra consumada nos ha libertado, no tienen que hacer eso más. Ahora yo lo sé y pongo mi fe en lo que Cristo ha hecho. Y la manera como comienzo es la manera como crezco. Así es, por la gracia de Dios. Me regocijo día y noche desde que encontré el camino y la mano de Dios en toda mi vida veo. Y la razón de mi alegría es la siguiente, que Jesús murió por mí. Amén. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Durante la pausa estábamos hablando de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y corazones. Que este mensaje de la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros, Él no lo hizo por sí mismo, Él lo hizo por nosotros, damas y caballeros. Y lo sigo reiterando y continúo diciéndolo, que la cruz de Cristo debe de ser el blanco de nuestra fe, constantemente, no de vez en cuando, un poco aquí, un poco allá, sino que 100% debe de ser así. Su fe está en Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Eso es lo más importante en el mundo. Eso asegura su salvación, salvación por la sangre. Esto incluye su victoria. Yo dije anteriormente en el Centro Familiar de Adoración, ya han pasado unos cuantos años, que los cristianos modernos no saben cómo vivir para Dios. Hubo algo que se escuchó de la audiencia, porque si usted le pregunta, bueno, si me hubiesen preguntado a mí, yendo atrás 30 años atrás, me hubiesen preguntado, ¿usted sabe cómo vivir para Dios? Yo hubiese dicho, ¿están locos? Claro que sí. Yo soy salvo, claro, bautizado con el Espíritu Santo, así que sé vivir para Dios. Pero la realidad es que no sabía cómo vivir para Dios. Y la gran mayoría, con la excepción, bueno, aquí, allá, y gracias a Dios por eso, no saben cómo caminar en victoria. Es una lucha constante, día tras día, 8 días a la semana. Y esa no es la manera de Dios. La de Dios es la victoria. El camino de Dios es victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Eso es lo que Dios quiere. Y eso se encuentra. Y yo pensaba que eso se encontraba en el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Yo hablo en lenguas todos los días de mi vida
Pero esa no es la respuesta. La respuesta es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y damas y caballeros, eso no es difícil entenderlo. Él es quien pagó ese precio. Él pagó el precio, Él sufrió como nadie más lo hizo para derramar su sangre por nosotros, para vencer el pecado, no en sí mismo. Él no tenía pecado, pero para vencerlo en nuestras vidas. Ese fue el propósito. Lo reitero, no era para que Él caminase en victoria, ya Él caminaba en victoria. Era para que nosotros podamos tener esa victoria. Correcto. ¿Pero por qué? Adelante, Y, adelante. disculpe, bueno, ¿por qué es que el creyente no entiende lo que estamos diciendo? Porque no se nos enseña. Una de las cosas, y yo vuelvo a mi testimonio que di en la primera parte del programa, yo simplemente estaba respondiendo a lo que Cristo había hecho por mí. Y hermano Swagger, hay millones de millones, tal vez viéndonos en este momento, que han experimentado esa misma libertad en el momento en el que recibieron a Cristo. Tal vez estaban viendo nuestra programación o fueron salvos en una iglesia o lo que sea. Y esa libertad llegó y comenzamos a actuar diferentemente y comenzamos a pensar diferentemente y comenzamos a unirnos a otros creyentes, y otros creyentes nos dijeron, bueno, ya que son creyentes tienen que leer su Biblia y tienen que ir a la iglesia, y todas esas cosas son buenas y verdaderas. Pero cuando comenzamos a obtener esa información, rápidamente asignamos eso como el medio para crecer y no lo que habíamos experimentado, porque nadie nos enseñó que nuestro objeto de fe siempre debe estar centrado en la humildad y dependencia de Cristo y lo que Él hizo por mí. Luego leer, luego orar. Lauren, jamás había escuchado lo que he escuchado Correcto. aquí en toda mi vida. Ni Así siquiera es. una vez, ni siquiera un mensaje. Hablaban de la victoria, pero cómo alcanzarlo, como lo citamos acá, no. Decían qué hacer. Nos decían qué cómo hacer, hacer. pero nadie decía Correcto. cómo hacerlo. Y miren, esa era la realidad, pero miren qué pasa. Yo me preparé para llegar acá. Fui salvo en enero del 86. Yo comencé a dirigirme para acá al Instituto Bíblico en 1987. Llegué el 1 de agosto de 1987. Para el otoño de 1989, ya tenía 3 años de ser salvo. Tenía un profesor, el doctor James Stone. Él vino y comenzó a enseñar sobre la gracia y la fe, que el medio de vivir no era la obra, sino la gracia. Y él le estaba predicando a un montón de jóvenes que habían sido salvos por fe y gracia, pero habían continuado por obras. Miren, yo estaba ayunando una vez a la semana, tenía una vida de oración constante, estudio bíblico consistente, yo estaba separado del mundo, todas esas cosas que tenía. Pero cuando él comenzó a predicarme el mensaje de fe y gracia, yo me di cuenta de que en ese corto periodo de tiempo mi fe había cambiado de lo que Cristo hizo por mí a lo que yo hacía en mi experiencia cristiana. La victoria era posible por lo que yo hacía, la victoria era posible porque yo oraba, la victoria o la vida que valía la pena vivir era porque, y bueno, eso me impresionó, me hizo analizar las cosas bien. Pensé yo, ¿qué está pasando? Y para ser honesto, yo estaba tan atónito por el mensaje que yo dejé de hacer todo y comencé a evaluar por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y cuando me di cuenta de que lo que él dijo era correcto, que vivir en el plano de gracia era un plano de vida y vivir, pero vivir en un plano de obras era un plano de muerte y morir. Y no tenía mucho sentido para mí, pero en solo 2 años y medio, 3 años, yo había basado toda mi experiencia en Cristo, de lo que Él hizo por mí, sacándome de esas drogas y alcohol y transformándome completamente a lo que yo hacía como un creyente entrenado e instruido. Y eso es lo que se les ha enseñado a los cristianos. Nosotros podemos buscar a creyentes y que escuchen lo que estamos diciendo. Y si usted tiene dudas, busque al Señor, pídale a Él, pregúntele si estamos enseñando la verdad. Y yo le garantizo que esto transformará su vida. Sí. Realmente le llevará de la derrota a la victoria.
de la muerte a la vida, de participar, pero no exactamente teniendo esa victoria en su corazón, a eso que solo el Espíritu Santo, el Señor, le puede dar. Yo me sorprendo en ocasiones pensando, ¿realmente estaré yo durmiendo? Sí. Me he dormido y me despierto. Y tener que luchar con lo que yo luché años atrás, gracias a Dios, ya no más. Gracias a Dios, ya no más. Damas y caballeros, esto es real. Sí. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es real. No es una broma. Y cuando Él dijo consumado había sido consumado. Realmente toda la obra de redención había sido terminada, la obra de salvación también. La respuesta al bautismo con el Espíritu Santo había sido terminado. Todo esto terminado en la cruz del Calvario. Y es la razón por la cual constantemente digo, Señor, mi fe está en ti, no está en mí. Está en ti y lo que hiciste por nosotros en la cruz no está en nadie más. Ni siquiera está en la iglesia, aunque amo la iglesia. No está mi confianza en la iglesia con sus reglas, ceremonias, ritos. Pero sí está exclusivamente en ti el precio que pagaste en la cruz del Calvario. Nunca me canso de decir eso. Lawrence se ríe, se burla de mí. Claro, claro que no, yo me uno a usted. Yo quiero que la gente Sí, entienda sí. que su unión con Cristo los hizo completos. John lo citó en el primer programa que hicimos el día de hoy, Colosenses 2, mire, sois completos en Él. Y es esa unión con Él, hermano Swagger, que ya ha provisto la libertad del pecado y del dominio del pecado. Y solamente nuestra fe, ofrecida con humildad y dependencia en Él y lo que Él ha hecho, hará que el Espíritu Santo venga a reforzar esa libertad y nos dará la Quiero que victoria. cantes esto conmigo. Cuando te diga, todavía no. Muy bien. I'm rejoicing night and day since I found this narrow way and the hand of God and all. My life I see and the reason for my bliss. Oh, the reason all is this, that the Comforter abides with me. He abides. Oh, the Comforter abides with me. I'm rejoicing night and day since I found this narrow way. For the Comforter abides with me. Alabado Dios. Aleluya. Alabado Dios. Eso es un hecho, damas Sí, y caballeros. sí, amén. No solamente son palabras, es un hecho. Me regocijo día y noche. Yo Día quiero que y usted noche, lo tenga, Amén. como algunos de ustedes lo tienen. Y yo quiero que todos ustedes lo tengan, alabado Dios. Y lo pueden tener si ponen su fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y mantener esa fe allí, su mundo cambiará para bien. Amén. Se los prometo. Muy bien, vamos a continuar. Permítame compartir esto rápidamente. Hemos estado hablando de la sustitución y por supuesto la mayoría de cristianos entienden la obra de sustitución de Cristo en la cruz y estamos hablando de identificación. La mayoría de personas salvas cuando van a una iglesia se les enseña a identificarse con la vida de Cristo y ya tenemos que terminar el programa, pero nos identificamos con la vida de Cristo, pero de hecho debemos entender la muerte y de eso ha estado hablando Lore, nuestra unión con Cristo, su muerte. Por eso es que Pablo, y lo voy a leer rápidamente, él dijo esto, dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El énfasis siempre crucificado juntamente con Cristo, siempre está en lo que sucedió cuando Cristo murió, murimos nosotros con él. Ahí fue donde el poder del pecado fue roto, ahí es donde nuestra victoria está. Así es como el Espíritu Santo obra. Sí, Como ya hemos sí. dicho, si la iglesia pudiera comprender esa verdad, pudiera ver la obra de Dios en su vida como nunca Se nos antes. terminó el tiempo. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.